Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen en este contexto de la ceremonia cósmica. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, entre los presentes aquí en el santuario de la casa sede de Cuernavaca, Morelos, y en los que están por videoconferencia. Adelante. Ustedes tienen la palabra. Sí, adelante, don Sergio Medina. Voy a tener un vasito de agua. Adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Maestro, usted también puede hacer casamiento aunque la gente no pertenezca a la orden. Sí, adelante. Sí, tal como lo dijo el sublime hermano mayor, sí puedo dar un casamiento iniciático, pero por lo menos uno tiene que ser miembro ya de medio genial en adelante. Y además hay que hacer una plática y una serie de compromisos antes de celebrar eso, porque no hay divorcio. A nivel iniciático no se puede. Porque si hay comprensión de las leyes, uno sabe que las relaciones no terminan. Buenas o malas siempre están. Si ya se estableció la relación, hay una experiencia, hay una registro de todo eso. Más vale guardarlas en sentido más elevado y positivo que llevar el resentimiento y la impotencia de no haber realizado lo que tocaba. Así son las leyes. Si uno se queda pendiente, pues se queda pendiente. Y como les he dicho, los problemas no es que se hagan más grandes, más bien nosotros nos hacemos más pequeños. Si no lo resolvemos, tenemos una impotencia interna, una incapacidad, no confío, no tengo fe dentro de mí mismo. Y eso en el segundo intento puede ser que se resuelva, pero puede ser que ese mismo bloqueo, esa misma impotencia, yo le llamo, experiencia de impotencia, pues haga que las cosas se hagan más. Y si no, a la tercera, pues ya tengo más dudas, y a la cuarta tengo más dudas, y así. Entonces es un proceso de un proyecto de vida, de existencia, hoy y hacia adelante, hacia la eternidad. Bueno, ¿algo más que alguien quisiera preguntar o comentar? Gracias. Sí, adelante, Graciela Pérez. Buenos días a todos mis hermanos y buenos días, maestro. Maestro, ¿por qué no es recomendable que una persona se creme enseguida de que fallece? Yo no he dicho nada. Usted dice, está bien. Bueno, mire, sí, es una realidad. Investíguenlo. Yo no pido que crean en lo que les digo, Sí. sino que yo les comparto lo que he investigado. El proceso de desconexión, no de todo el cuerpo, el corazón, que es general, etcétera, son instantáneos. Pero la última célula, normalmente en dejar de tener latencia, que son algunas células del cerebro,
aguantan un poquito más y hasta 72 horas. Acaban ya su... Cada célula, como sabemos, tiene el código genético de todo el sistema, ¿o no? O nada más de su célula, ¿no? De su célula y de todo el sistema. Y si no hay 10.000 tipos de células, pues tiene de las 10.000 tipos de células. Su funcionamiento, su creación, su resolución, hasta su deterioro, porque ha venido acumulando experiencia en los ciclos de vida. Entonces sí es bueno que esperar un poquito para que ya las últimas células dejen de latir. No va a intervenir con el destino del alma, pero es una forma de respeto a que si se muere, pues se muera todo, porque recién muertecito no ha muerto todo, ¿o sí? ¿No? Es más, todavía algunas personas dicen que durante 1 o 2 horas escuchan, no responden, pero sí escuchan lo que uno les diga. ¿Mm? Hay que estudiar eso, hay que investigarlo y que lo que nos parezca más, con más sentido hacia el respeto, hacia la admiración de la sabiduría de la vida, creo que debemos guiarnos por ese concepto. No mi concepto, sino el concepto como trabaja la vida. Es la finalidad del yoga, unir Jivatma y Paramatma. El gran sistema no se va a adaptar a mí, pero yo sí me puedo adaptar al gran sistema por sintonía, por comprensión, por asimilación. Entonces hay esa idea de dejar, no va a pasar nada. Ya el alma ya está conectada con lo que le toca siguiente, que es el sublunar, al no tener ya atavismo material. Se han desprendido el alma del cuerpo, pero hay unas células que siguen latiendo. Es mejor dejarlas que se mueran solitas. No, no, si se necesita precipitar, pues que se precipite, pero lo sano es que la naturaleza haga su trabajo y el mío, sin intervenir el de la naturaleza. ¿Eh? Por algo y para algo aparece. Pero no es un pecado, no. Ahora, aclarando, hay algunas enfermedades que se llaman catatónicas, que la persona deja de latir el corazón o late tan espaciadamente que no se percibe, o también la respiración, por lo tanto, que luego regresan. O sea, se mueren, eh, se hace certificado de muerte porque no hay respiración y latencia y al rato regresa. Ya les platiqué de aquel caso de así, una iglesia, bueno, Joaquín Pardavé y su historia porque estaba rasguñado su féretro cuando se abrió. Pero una historia que sí, bueno, me contaron ahí en el barrio donde yo vivía, había una iglesia muy grande, hay una iglesia muy grande, por cierto, muy interesante desde el ángulo astrológico y ocultista, muy interesante, porque fue una copia de una iglesia europea de la Edad Media, del Tapa Templaria. Y pues estaban ahí en la misa de, de difuntos. Y que se abre el féretro y que se sale el señor, no estaba muerto, andaba de parranda. No le afortunado, digo, si le hubieran quitado las vísceras que se acostumbra, si lo hubieran embalsamado, pues no, no revive. ¿Me explico? ¿Sí? Pero imagínense el susto pelón de la señora digo, eso sucede una vez en cada millón o 2 millones, pero pues sucede, ¿verdad? Entonces, hay algunos que se entra en estado como de ausencia y luego reviven. Una en 1 millón o 10 millones o 100 millones, no lo sé, pero
Deja las cosas, no te precipites. El muerto no anda con urgencia de irse, ya se fue. Y el de acá, el que no se vaya, pues y es un respeto a un proceso. Y como les había comentado, el proceso de cremación es cada vez más usado por temas higiénicos y económicos, aunque no es barato. Pues creo que un cremar vale como 40,000 pesos, Acá no, ¿no? acá es muy económico. Es económico. Acá ya está más barato, güey. Ok. Oferta y demanda. Nosotros suegras en la escuela. ¿Eh? Sí, suegras Si es las suegras, bueno, sí, nada más que si sube el gas, sube el precio. Bueno, porque se necesitan temperaturas muy altas. El rito de enterrar, pues es natural que van a aparecer los gusanitos si no se embalsama de una manera, porque los traemos aquí. No me acuerdo cómo se llaman esas células que se convierten en gusanitos y van a salir por el cráneo y por todo es un proceso natural de degradación. Es un sistema de composta por gusanitos o lombrices, pues, gusanitos. Hay otros en el Tíbet que los descuartizan para que se los coman las aves superiores, para que vuelen las almas, así lo ven ellos. En la India se acostumbra la cremación y en Europa con leña, ¿m? Y algunos hasta ponían la barca y más está dramático, ¿no? Porque se iban en la barca hacia el destino de tránsito, hacia el más allá. Más allá de los ritos funerarios, el alma ya se desconecta y se desconecta. Pero sucede que llegan a reconectarse. Yo he conocido varias gentes que se han reconectado. Ya se habían ido, pero dicen, no, por favor, mis hijos, no, por favor, tengo algo que cumplir. Y regresan. Hay un apego muy fuerte y regresan por ese apego. Jesús no creo que hubiera tan fácil resucitado gente si no tenía un vínculo con ellos, que él le llamaba la fe de ellos en él. ¿Mm? Pero sí, yo pienso no hay urgencia, aunque creo que las autoridades a nivel legal piden ciertas horas. Además de levantar el acta, además de todo, requieren ciertas horas antes de intervenir el cuerpo. Por estas historias de que de repente vuelven, no andaba muerto, andaba de parranda. ¿Mm? Ahora, los yogis llegan a hacerlo conscientemente, se liberan con toda la conciencia. La inconsciencia no los ata y se liberan para seguir sirviendo a la humanidad. No se liberan para separarse de la humanidad, sino para integrar. La vía del Cristo y del Buda fue regresar todo a la humanidad lo que les habían dado. El tránsito fue maravilloso por el aspecto humano y ahora regresaban todo eso a la humanidad y no quedándose con nada sin ningún atavismo y alcanzan el título de bodhisattvas o paramahansas. Eso se conoce en las tradiciones de sabiduría de la tradición iniciática. ¿Mm? Lo habla el maestro y lo realizó el maestro. ¿Mm? ¿Alguien más o algo más? Sí, adelante, Federico. Sí, maestro, platicarle a usted y a mis hermanos una experiencia que tuve antes de conocer la GFU. Yo buscaba ya desde hace mucho y experimentaba según yo, meditaciones, que no eran meditaciones, en realidad eran relajaciones. Y pues me he leído dos, tres métodos para alcanzar los niveles, que el alfa y que el no sé qué.
Y bueno, en alguna ocasión me decidí, según yo, a experimentar un viaje astral. Y me encerré en la recámara cuando yo me quedaba solo, se iba muy respetable con mis hijas a la escuela y yo me quedaba solo. Y entonces me encerré en el cuarto para que si alguien tocaba algo, no hacerle caso, nada, estar. Y entonces me empecé a relajar, relajar, relajar. Y llegué a un estado de relajación en el cual ya yo sentía que las palpitaciones de mi corazón eran muy, pero muy leves, muy leves. No viajé a ningún lado, pero sí, este, viví esa experiencia de bajar las palpitaciones del corazón y y me sentía muy bien. Era como si me acercara a la muerte, pero de una manera dulce. Entonces yo estaba en un estado de goce, me sentía bastante bien, pero luego me entró el miedo, porque yo no sabía qué tiempo había transcurrido y pensé, va a llegar Chela, va a tocar la puerta, va a haber cerrado, va a tocar y a tocar y a tocar, y yo estoy tan metido ahí en ese asunto que voy a entrar, no sé, en algo que desconocido, ¿verdad? Un susto o algo que yo no quería vivir y regresé luego con eso. Pero si no, yo me hubiera seguido ahí, creo, en un estado de relajación, pero casi absoluto. Eso es también lo que me dio a entender esto de la catalepsia, ¿verdad? Que entran en ese estado este, pues es que se van y regresan, ¿verdad? Eso. Otra cuestión también que le quería comentar es que en el Una tema, pregunta sobre experiencia. sí, En esos días usted andaba cansado o había trabajado en noche o algo así? sí, maestro, yo he trabajado todas las Sí, noches. porque cuando uno anda muy cansado físicamente, es muy fácil la separación astral. A veces se da hasta sin andarla buscando. Cuando hay mucha vitalidad y cuando hay mucho fuerza vital, están con el cuerpo físico demanda esa conexión y se aferra a esa conexión. Pero cuando está cansado, suelta. Por eso los sueños y vivimos en el astral mientras dormimos, porque hay una, el cuerpo suelta para trabajarse a nivel corporal como un repaso de todo lo que necesita y se desconecta del lado emocional y todo, pero se proyecta en el lado de la psique, emociones y pensamientos, sí, a través de los sueños. Pero sí la gente que quiere hacer viajes astrales, yo no lo recomiendo para nada. Necesita andar normalmente algo cansada. Entonces es más fácil que haya esa separación. Mucha gente, las primeras veces que hace ese tipo de experiencias, empieza a temblar como si hubiera un enfriamiento del cuerpo con respecto a la ánimo vital o el espíritu. Entonces entran o si están cansados, sueltan todo rapidito. Sí, son fenómenos que tienen su sentido y su... Sí, pero estos no son tan importantes para la trascendencia espiritual, pero es bueno conocerlos como posibilidades y fenómenos. Adelante. Sí, maestro, la otra experiencia que viví es muy cercana a la que estaba platicando en un principio. Mi madre cuando falleció, primero que nada, pues yo llegué y, y bueno, pues me di cuenta de que sí, ya se había ido. Y bueno, pues viene el médico a certificar, ¿verdad? Que ya no estaba y que el cuerpo ya estaba en disposición de cualquier cosa. Y llegaron los opilotos, digo, los de las funerarias, pues, a ofrecerme paquetes, maestro, a ofrecerme, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Va a haber ¿cómo se llama? No, el velorio, va a haber velorio. Dice, porque aquí tenemos, mire ustedes, esto, y el café, y no sé qué, y de bocadillos, y me ofrecieron una serie de cosas. Servicio. Servicio.
Y entre esas cosas me ofrecieron inyectarle a mi madre una solución para que el cuerpo aguantara 3 días sin que emitiera olores fuertes y se mantuviera el cuerpo. Entonces yo me acordé en ese momento del maestro Marcelli cuando decía, no hay que enaltecer a la muerte, hay que festejar la vida. Y hay que, entonces yo me acordé de eso y dije, no, 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 hay un velorio ahí. Es que es más, ella falleció aquí en un pueblo, ¿cómo se llama? Huitzila. Huitzilac. Entonces nadie la conocía, nada más que, digo, vamos a estar 3, 4 personas ahí, ¿y para qué? Entonces yo decía, no, pues, si ya se fue, pues ya. Y entonces me dijeron, cremación, hoy mismo, adelante. Yo dije, fue como a las 6, 7 de la noche la cremación. Y en un pueblo por acá, y no fue muy económico, aquí no es caro, pero así fue esa experiencia, sí, maestro. Está bien. Gracias, mi madre, por compartir. ¿Alguien más desea compartir algo, preguntar algo? Yo soy Gloria de Gran Canaria, Y adelante, Gloria. muy honorable. Buenos días y a todos los presentes. Yo quería hacerle una pregunta. Es que el otro día en un colegio me salió unos versículos de la Biblia que me gustaría compartirle porque no entiendo mucho, ¿no? Habla de las vestiduras de Jesús cuando lo crucificaron, que se partieron en 4 partes, ¿no? Pero la túnica no, porque era una sola, se la iban a sortear entre los soldados, pero era una túnica y entonces decidieron que la iban a hacer una para no dividirla, ¿no? Y entonces me quedé pensando si eso tendría que ver con la idea de los 4 discípulos del maestre y también de la jerarquía iniciática, ¿no? Cuando se establezca el número exacto del 1 y del 4, o si tiene que ver con la túnica, con que solamente una religión, una verdad, una filosofía, y me gustaría conocer su perspectiva, a ver qué me puede decir. Me expliqué bien, porque si quieres se la leo, porque a lo mejor yo no la he explicado bien. Ay, no lo oigo. Léala, por favor. Sí. Dice, los soldados, luego de que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 partes, una para cada soldado, y la túnica. La túnica era una sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Se dijeron unos a otros, no las rasguemos, echemos la suerte, a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se repartieron mis vestidos y echaron a suertes mi túnica. Es cabalmente lo que hicieron los soldados. Es natural que cuando el espíritu se manifiesta en el cuaternario y es el primer aspecto que se tiene que manifestar. Hay una enseñanza del sublime hermano mayor que es una contestación que le da el maestre sobre cómo parecerían los verdaderos arhats, no los que solitos se ponen sus cruces y se las quitan. No, los verdaderos arhats. Pero tiene que ver con que la continuidad, la túnica representa lo que abarca, es un campo místico más que una cuestión física, aunque ahí se habla de una cuestión física. Es el aura del maestro, es lo que usó para generar los fluidos, porque las túnicas tienen también una función fluídica, no solamente de cubrir el cuerpo para que no se vea la persona como vino al mundo, sino porque tiene que ver con un ejercicio del campo áurico. Pero son muy complicaciones. Simplemente, bueno, así se sucedió. Y sí,
Luego habría 4 evangelistas, que fueron la primera forma de expresar la enseñanza. Aunque Pablo quería tener todas las prerrogativas, hubo 4 que fueron consistentes con lo que les transmitió seguramente el Pedro, María, Magdalena o varios de ellos para construir el primer evangelio o la primera buena nueva. Luego ya de ahí saldrían los siguientes. Juan fue el que se distanció un poquito de la primera versión de Marcos. Y bueno, también dio un aspecto psíquico superior, generativo, mitológico, mítico a toda la enseñanza, ¿no? Era la parte que le tocaba a él al representar a Escorpio. Pero la pregunta siempre es esa enseñanza que tiene que ver conmigo. Yo pienso que usted tiene que integrar en vez de separar. Usted tiene que no dejarse llevar por tendencias, sino seguir un solo camino. Es el que sigue, los demás se pierden. El maestre sí, no fue igual del hermano mayor, de Gil Colmenares, de Juan Víctor Mejías y de David Ferriz. Es toda una historia de cómo se fueron haciendo todos esos aspectos. No voy a entrar en este momento, pero sí es interesante ver. Pero al final, recuerde que la enseñanza no nos sirve para hacer más historias, sino para traerlas a un presente y que nos ayude a resolverlo. La pregunta es qué tiene que usted unir y dejarse de tendencias. Esa es la pregunta. Porque si solo vamos a estudiar historia, pues no nos perdemos, no captamos el espíritu. Y el espíritu es lo vivo. Y ahí es donde tenemos que realizar la gran transformación, el gran seguimiento del camino de luz. Es lo que yo le puedo comentar. Gracias. Ándele, pues muy bien, el sabadito. A todos, Paz, no se lo pierdan, que es un sabadito único de todos los sabaditos que va a haber y que ha habido.